Muy buenas noches, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Mil bendiciones, la gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En esta noche hermosa que el Señor nos regala, vamos a presentarnos delante del Señor. En esta noche vamos a continuar con nuestros estudios de Génesis. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y nos presentamos en ese nombre maravilloso y en ese nombre poderoso en el cual nosotros somos aceptos y podemos acercarnos ante el trono de la gracia confiadamente. Venimos con confianza, pero venimos con un corazón humilde, rogándote en esta noche, Señor, que bendigas este tiempo, estos minutos que vamos a estar estudiando tu palabra. Yo quiero en esta noche, Señor, tomar autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, la autoridad que otorga tu palabra por virtud de tu Espíritu y el poder de tu Espíritu, para reprender todo espíritu de error, todo espíritu de confusión y aún toda distracción que quiera venir a robarse la bendición de tu palabra. Nos declaramos, Señor, en libertad para hacerlo con la ayuda de tu Espíritu Santo. Bendigo mis hermanos y hermanas que cuando son estas enseñanzas de Génesis se conectan, que me acompañan en estas enseñanzas. Bendice a los que van a ver después, en otro horario, estas enseñanzas, y te ruego en el nombre de Jesús que te glorifiques de una manera especial. En Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Estamos en Génesis, en el capítulo 9, versículo 18, hasta el versículo 29. Me voy a permitir leer nuevamente el pasaje y vamos a seguir haciendo el ejercicio que estábamos haciendo anoche, es interrogando el pasaje. Así dice la palabra del Señor: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Este es el orden que se da siempre que se mencionan los hijos de Noé. Dice, y Cam era padre de Canaán. Esto es característico y vamos a hacer la primera pregunta respecto a esto. Verso 19, estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, otra vez es un énfasis que se hace aquí, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé en su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Amén. Gloria al Señor. Arranquemos haciendo las preguntas. Nuestra primera pregunta es, el énfasis que se hace de Canaán. 5 veces está mencionado el nombre de Canaán en este pasaje. ¿Por qué tanto énfasis en el nombre de Canaán? ¿Qué es lo que pretende Moisés mostrarnos con eso? ¿Qué tiene que ver Canaán con todo este relato de este pasaje? Bueno, vamos a descubrirlo. Ahorita no quisiera contestar esa pregunta de una vez. Quisiera contestar otra pregunta, que es la que sigue, donde dice, comenzó Noé a labrar la tierra, que en el hebreo es una frase particular, ya vamos para allí,
¿Qué significa entonces eso de comenzó Noé a labrar la tierra? ¿Qué significa que estaba descubierto en medio de la tienda? Esa es otra pregunta. ¿Qué significa que Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre? ¿Qué significa ver la desnudez de su padre? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que estar descubierto en medio de la tienda? ¿Y qué significa ver la desnudez de su padre? ¿Qué significa que cuando Noé despertó, dice, y supo lo que le había hecho? ¿A qué se refiere eso de que le había hecho? ¿Y qué significa su hijo joven? Bueno, ¿y qué significa la maldición contra Canaán? No contra Cam, sino contra Canaán. Vamos a empezar a resolver estas preguntas en el nombre del Señor, con la ayuda del Señor Jesucristo. Bueno, la primera pregunta que quiero contestar es, ¿qué significa la expresión comenzó Noé a labrar la tierra? En el hebreo es interesante. En el hebreo es Noach ish obed adamá, es decir, Noé, siervo del suelo, siervo de el polvo o siervo de la tierra, es lo que significa literalmente. Que vamos a comparar que esto es una profecía, si se permite, de o sobre el Mesías. Vamos a leer Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20 y en el versículo número 28. Dice la palabra del Señor, las palabras del Señor Jesucristo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esta expresión de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino fue a servir, está indicando su posición o su organización posicional como servidor, como siervo. Y hay una profecía en Zacarías, en el capítulo 13, sobre el Mesías. Zacarías capítulo 13, vamos a leer allí. Zacarías 13. Vamos a leer allí desde el verso 4. Verso 4. Pero no sin antes ver el contexto de este pasaje. Dice en el verso 1, capítulo 13, verso 1 de Zacarías: en aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Esto tiene que ver con las dos venidas del Señor Jesús, porque si bien en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo se efectuó el pago por los pecados, la purificación de los pecados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, también es cierto que el pueblo de Israel, el pueblo judío, no reconocerá este sacrificio hasta en la segunda venida de Cristo. Pero luego dice el verso 2, y en aquel día dice Jehová de los ejércitos, y ahí empieza a hablar ¿quién? Jehová de los ejércitos. Y entonces está hablando, voy a leer el verso 4, está hablando Jehová de los ejércitos y dice: sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Esto es una referencia a Elías, a la escuela profética de Elías. Verso 5, y dirá, ¿quién dirá? Jehová de los ejércitos. Dice: no soy profeta, labrador soy de la tierra. Y aquí está exactamente la misma frase de Génesis en el capítulo 9, el que estamos considerando. Aquí dice Ish Obed Adamá, es decir, soy varón, siervo del polvo. Entonces, o siervo de la tierra. Dice: pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, vamos a ver que esto es el Mesías, el siervo de la tierra es el Mesías, porque dice: y le preguntarán,
¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Entonces aquí esta profecía es una profecía de doble referencia, o de doble referencia, porque el cumplimiento estuvo en la primera venida del Señor, pero los judíos, el pueblo de Israel, lo reconocerán solo hasta la segunda venida de Cristo. Ok, entonces, hermanos, esa expresión, Ish Obed Adamá, varón, siervo de la tierra, es una frase que se le aplica al Señor Jesucristo, al Mesías. Pero quiero seguir considerando que dice, pues he estado en el campo desde mi juventud. Entonces, dice, Ish Obed Adamá, Anoki, es decir, soy yo, Ki, Anoki, Ki, o sea, ese Ki es como Adam, así dice en el original, como Adam, pues soy como Adam, ¿sí? Y dice, comprome, o sea, Mikenani, Minuri, o sea, desde mi juventud, he sido comprado desde mi juventud, o sea, pues he estado en el campo desde mi juventud, aquí lo tradujeron así, pero dice, soy como Adán, como el hombre, pues he estado desde el campo desde mi juventud. Y aquí en el original dice, he sido adquirido, he sido comprado, Mikenani. Bueno, vamos a comparar esto con lo que dice Ruth. Ruth también, aquí hay una profecía, Josué, Jueces, Ruth. Vamos al capítulo 4 de Ruth y en el versículo 17, voy a leer desde el 16 para que tenga sentido, pero nos interesa el 17, dice, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Aquí, ¿cuál hijo está hablando? Del hijo que tuvo Ruth con Booz, y le llamaron Obed. Dice, y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. ¿Qué significa el nombre de Noemí? Significa delicia, deleite. Y lo llamaron Obed. Obed significa siervo. En otras palabras, esa frase, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed, esta frase es un testimonio del padre hacia el hijo. Cuando el Señor fue bautizado, ustedes recordarán por Juan el Bautista, que subía de las aguas y se abrieron los cielos y la voz del Padre se oyó desde los cielos y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, en quien tengo deleite. Un saludo para mi hermano Hermes Rincón. Mil bendiciones, mi amado. Él también está desde Bucaramanga. Saludos a la hermana Marina Ortega, su esposa. Mil bendiciones. Amados hermanos en Cristo, compañeros de milicia, llamamos nosotros ahí. Compañeros del mismo camino. Bueno, entonces, cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien mi alma toma complacencia o toma deleite, es la misma frase que está aquí en Ruth 4:17. Le nació un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Ha nacido un hijo para delicia y será su nombre siervo. Será su nombre siervo. Obed significa siervo, que ya lo dijimos aquí en Génesis. Volvamos a Génesis, capítulo 9, versículo 20, y comenzó Noé a labrar la tierra, pero ahí en el original es Noach Ish Obed. Ish Obed significa siervo. Aquí lo traducen por labrar, labranza, pero en el original es siervo de la tierra. Esto tiene que ver, hermano querido, con el Mesías. Todo tiene que ver con Cristo. O sea, Génesis, Dios no se quedó sin testimonio. Dios dio testimonio desde el Génesis, mis amados.
Ok, entonces dice que comenzó Noé a labrar la tierra, o sea, fue siervo de la tierra y plantó una viña. Verso 21, y bebió del vino y se embriagó. Pues se embriagó, es por primera vez está mencionado esto de embriagarse en la Biblia. Esta es la primera vez que se menciona sobre la embriaguez de alguien, pero esto ya era una práctica antes del diluvio. Recuerden, estamos leyendo la mención que las escrituras nos dicen de lo que ocurrió con Noé, con sus hijos, después del diluvio. Pero esto se daba desde antes del diluvio. Vea conmigo en Mateo capítulo 24, cómo el Señor Jesús, que es el que se dio testimonio a sí mismo desde Génesis, Él, mire cómo testifica aquí, verso 37, capítulo 24 de Mateo, verso 37, aquí está el Señor Jesús hablando y dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Esto de comer tiene que ver con la glotonería y esto de beber con la borrachera sobre el Señor. Comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces, esto ya lo practicaban los hombres antediluvianos, esto de la embriaguez y muchos otros pecados en suma que trajeron el castigo del diluvio. Bebió del vino Noé y se embriagó. Algunos dicen aquí, él era hombre perfecto, porque lo dice, era hombre perfecto en sus generaciones, pero aquí cometió un error. Ciertamente cometió un error. Se sentía prácticamente, digamos, el único patriarca. Estaba esperando que sus hijos pudieran dar hijos con sus esposas y pues digamos que él se deleitó en el vino de la viña que él mismo plantó y cometió el error de embriagarse. Y aquí dice, y estaba descubierto. ¿Qué significa estaba descubierto? Bueno, aquí la palabra descubierto es un término que utiliza Moisés de diversas maneras. Vamos a mirar cómo utiliza Moisés, que es el escritor de Génesis, en otro de sus libros, que es el mismo escritor. Bueno, Levíticos, vamos a ver Levíticos capítulo 18, cómo Moisés escribe esto de estar descubierto y a qué se refiere. Capítulo 18 de Levítico en el verso 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Verso 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Entonces, para señalar una actividad sexual impropia, ilícita, es esa expresión, descubrir la desnudez de su padre o la desnudez de su madre. Pero en Levíticos capítulo 20, vea lo que dice el capítulo 20 en el verso 11, dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, aquí no dice conociere, sino yaciere, otra forma de decir una actividad sexual ilícita, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, atención, la desnudez de su padre descubrió. ¿Se da cuenta? Es decir, que si el hijo del varón tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre, aquí no con la mamá, sino con la mujer de su padre, es decir, la madrastra, ese acto sexual ilícito se le llama descubrir la desnudez de su padre. ¿Se da cuenta?
descubrir la desnudez de su padre. ¿Por qué? Porque es la desnudez de su padre. Y dice, ambos han de ser muertos, o sea, tanto la mujer como el hijo, su sangre será sobre ellos. Volvamos a Génesis. Entonces aquí no es que se reporte que alguno de los hijos de Noé hubiera descubierto la desnudez de Noé, sino que simplemente dice, estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces, se debe entender que no necesariamente a quien se descubre es a quien se accede, sino que basta con acceder a la pareja del tal. No obstante, en la normalidad del texto, estoy leyendo aquí mis notas en la Biblia, en la normalidad del texto aquí, Noé era quien estaba descubierto. O sea, ¿qué significa estaba descubierto? Es decir, estaba accedido sexualmente. Vamos a tratar de corroborarlo por las Escrituras. Dice, por lo que expresa Moisés en Levítico, entonces podemos entender aquí dos cosas. Número uno, que Noé estaba dormido por su embriaguez y su esposa fue accedida, o sea, descubriendo así la desnudez de Noé. O dos, que Noé fue accedido, aquí que es lo más factible, ya que sus hijos lo cubren a él, no a la mujer o a la esposa o a su mamá, mejor dicho, porque no reporta que Noé haya conseguido otra esposa, siempre fue la misma esposa. Bueno, en el verso 23 dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. ¿Se da cuenta? Entonces el que estaba descubierto era Noé, o sea, accedido. Dice, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y aquí entra entonces como protagonista, si se me permite, o como antagonista, Canaán, que 5 veces está mencionado en este pasaje, Canaán, Santo Rey de Israel. Empezó a llover. Ya aquí nos da miedo, hermano, cuando empieza a llover, pero en el nombre del Señor vamos a terminar la enseñanza. 5 veces Canaán está mencionado en el pasaje. ¿Por qué tanto énfasis? Es como si Noé estuviera preparando desde el versículo 18, donde dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y dice, y Cam es el padre de Canaán. Y vuelve y lo repite en el verso 22. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no dice en el verso 23, por ejemplo, por qué no dice, por qué digo yo que es como una preparación de la escena desde el verso 18 y en el verso 22? Porque no ocurre con cuando se menciona a Sem y cuando se menciona a Jafet en el verso 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. ¿Por qué no dice entonces Sem, padre de Elam, de Asur, de Eber, de Arfaxad, de Lud, de Aram? ¿Por qué no dice y Jafet, padre de Gomer, de Magog, de Madai, de Javán, Tubal, Mesec y Tiras? ¿Por qué no menciona a alguno de los hijos de ellos? No, está preparando la escena. Cam, padre de Canaán. Sí, Cam fue el que vio la desnudez de su padre, pero aquí está mencionado Canaán reiteradamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Además, ¿por qué Canaán es el objeto posterior de la maldición en el versículo 25, en el versículo 26, en el versículo 27? Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Verso 26, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Verso 27, engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Por qué la maldición va enfocada a Canaán y no a Cam, que fue el que vio la desnudez de su padre? Entonces, para entender esto debemos saber
¿A qué se refiere Moisés, que fue el escritor de Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo autoriza que esta expresión quede, pero que quede para atestiguar algo? Y aquí, hermano querido, no está Moisés siendo directo, decir que hubo una violación o que Canaán sodomizó a su abuelo Noé, sino que usa una figura retórica conocida como eufemismo. Es decir, en el relato Moisés suaviza la expresión, pero que al mismo tiempo esconde un pecado gravísimo que hubo de cometer Canaán. Y ya vamos a ver por qué. Dice, Cam, padre de Canaán, verso 22, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Entonces, ¿qué significa vio la desnudez de su padre? La expresión da a entender el acto de más que solo mirar o ver, sino de presenciar un acto sexual ilícito. Vamos a volver a Levítico en el capítulo 20, y vamos a ver otra vez el verso 17. Otra vez no, ahorita leímos el 11 y vamos a leer ahora el 17. Levítico 20, 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, atención a la expresión que sigue, y viere su desnudez. Aquí no es solamente ver con los ojos, es un eufemismo que lo que quiere decir es la toma, la accede sexualmente. Dice, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. O sea, esto de ver la desnudez no es solamente el acto de mirar, el acto de ver. Esto de ver la desnudez es presenciar un acto sexual. En el caso de Cam, porque la maldición va dirigida a Canaán, no a Cam. Y ya vamos a ver otra expresión que se dice en el verso 24. Verso 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo, aquí la palabra en el original es yeda'a, que es de la misma raíz de da'at, conocimiento. Da'at es conocer, conocimiento, relación. Supo por experiencia, no por información. Ese supo significa que conoció, que por experiencia entendió, a lo que él despierta de su embriaguez, entendió Noé lo que le había hecho. Si fue solo por mirar, entonces ¿por qué aquí dice lo que le había hecho? ¿Qué significa eso que le había hecho? O sea, si hubo un acceso, si hubo un acto ilícito, un acto inmoral. ¿Y quién? ¿Quién cometió ese acto inmoral? ¿Cam por ver? ¿O Canaán, que está reiteradamente mencionado aquí? Sabemos que es Canaán, ¿sabe por qué? Porque dice, supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Cuál es el hijo? Literalmente hablando, el hijo más joven de Noé. El hijo más joven, literalmente hablando, por la forma del orden que se da siempre, la mención de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. O sea, Jafet es el hijo menor, el hijo más joven, literalmente hablando, pero aquí Jafet no tiene relación alguna en la maldición. Todo lo contrario, lo pone sobre Cam y sobre el mismo Canaán. En la Biblia, hijo no siempre significa la generación siguiente. En la Biblia, hijo significa generaciones pasadas. Puede
puede ser el abuelo, puede ser el bisabuelo, puede ser el tatarabuelo o una generación distante. Vea conmigo lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo, hijo de David. ¿Cuántas generaciones hubo de David hasta Cristo? ¿Cuántas generaciones hubo desde Abraham hasta Cristo? ¿Cuántas? Sin embargo, ahí dice hijo de David, hijo de Abraham, porque en la Biblia hijo no siempre significa que es su generación siguiente o su generación anterior. En el caso del hijo, para decir yo soy hijo de fulano, sin serlo, puede ser el abuelo. Vamos a dar otro testigo bíblico. Otro testigo bíblico. En el capítulo 31 de Génesis, en el capítulo 31, verso 25, ya Jacob había salido de la casa de Labán, pero dice aquí, alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad, y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y con arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Hasta donde entendemos, Labán tenía 2 hijas y también tenía hijos, pero los hijos varones no iban con Jacob, iban las 2 hijas mujeres, que eran Lea y Raquel. ¿A qué se refiere con mis hijos? O sea, los nietos, hijos de ambas. Porque ya había nacido José y hijo de Raquel. Entonces aquí hijo se está refiriendo a los nietos de Labán. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos? Vamos a tomar otro testigo bíblico en el Nuevo Testamento, en Hebreos. Vámonos para Hebreos capítulo 7. Capítulo 7. Y vamos a ver desde el verso 5 para que tenga sentido la lectura. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, hijos de Leví son todas las generaciones de Leví, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor, aquí diciendo que Melquisedec es mayor que Abraham. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, atención a esta expresión, estoy leyendo capítulo 7 de Hebreos, verso 9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sabemos que Leví no es hijo de Abraham en el orden inmediato genealógico. Realmente Leví es el bisnieto de Abraham, pero aquí dice que Leví estaba en los lomos de su padre. No, cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, Abraham ni siquiera había engendrado a Ismael ni a Isaac, hermano querido. Porque de Isaac es que viene Jacob y de Jacob viene Leví. Volvamos entonces, mis amados, a Génesis. Estamos en el capítulo 9, verso 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Cuál es el hijo más joven? Para poder entender cuál es el hijo más joven, tenemos que recurrir
a los hijos de Cam que están mencionados en el capítulo 10, los hijos de Cam en el verso 6. Capítulo 10, verso 6. Los hijos de Cam, 2 puntos. Cus, Mizraim, Fut y Canaán, el último, el menor de los hijos, el menor de los nietos, era Canaán. Y Canaán es a quien Noé maldice. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Impresionante, ¿verdad? Y dijo: maldito sea Canaán. Aquí cuando dice su hijo más joven indicaría el nieto más joven. Y por eso lo menciona en la maldición. Maldito sea Canaán, no Cam. No maldice a Cam, maldice a Canaán. Siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Bendijo a Sem. Y sea Canaán su siervo. Ahora viene la bendición para, Sem, que es el mayor, el primogénito, lleva esa bendición de primeras. Luego viene a Jafet, que es el último, y no menciona a Cam. O sea, si bien no maldice a Cam, tampoco lo bendice. Bendice a Sem y bendice a Jafet. Usted sabe que Cam es el del medio, Jafet es el menor. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Qué lamentable. Bien, si esto es como lo estamos entendiendo, y creo que lo es, que estamos haciendo un buen ejercicio hermenéutico, este ejercicio hermenéutico no es en vano. Hay una enseñanza para nosotros. Pero antes de tomar la enseñanza debemos explicar por qué un acto tan degradante, tan vil, se cometió después del diluvio. ¿No se supone que la maldad había sido erradicada con el diluvio? Pues no, fíjense que no. El diluvio se produjo, o Dios determinó derramar el diluvio sobre la tierra para exterminar todo lo que estaba corrompido. Ya la corrupción se había extendido tanto incluso entre los animales, entre los seres vivos, porque el Señor dijo: raeré toda vida de ellos por causa del hombre. Solo se salvaron las parejas que estuvieron en el arca. Y toda la población humana murió, con excepción de las 8 personas, es decir, Noé, su mujer, sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet, y sus 3 mujeres. Y después del diluvio, pues sabemos que empezaron a engendrar sus hijos, los hijos de Noé. Pero resulta que como el origen de la corrupción del mundo antediluviano se dio a partir de la mezcla que hubo entre los ángeles y las hijas de los hombres, ahora entonces esos ángeles que pecaron, como dice Judas o dice Pedro, que no guardaron su dignidad, que abandonaron su habitación, fueron degradados, no fueron perdonados. Dice Pedro que el Señor no los perdonó. Y tanto Pedro como Judas están de acuerdo en decir que fueron puestos en prisiones eternas para el día del juicio. Ahora bien, mis queridos hermanos, esas prisiones, que aunque son eternas, son prisiones eternas, de allá se puede hacer venir espíritus. El ser humano tiene la facultad, por haber tenido una legalidad delegada de Dios por creación, y como ente físico y espiritual al mismo tiempo, Él tiene facultad desde lo físico a abrir puertas para lo espiritual. Entonces déjeme explicar esto.
Esto lo saben los espiritistas, los brujos, los hechiceros, los satanistas. Hasta lo conocen los locos de la nueva era. Y los cristianos que se supone tenemos la revelación de la verdad, somos ignorantes de estas cosas espirituales. Y lo quiero explicar para que abramos los ojos, hermano. Los espíritus no pueden tener legalidad en las cosas físicas terrenas. Por eso a Satanás le toca engañar al hombre, le toca tentar al hombre para que el hombre le dé lugar, él entre y entonces una vez después de que él acceda al ser humano que es físico y lo controle, entonces puede hacer mucho daño en lo físico. Esa es la tarea de Satanás, esa es la tarea de los demonios, porque ellos como espíritus no tienen legalidad en lo físico. O sea, para mí levantar la Biblia representa un mínimo de esfuerzo. Para mí levantar este pañuelo representa un mínimo de esfuerzo, un mínimo de esfuerzo físico levantar el pañuelo. Pero para un demonio, vamos a suponer un demonio, que un demonio lo puede hacer, sí lo puede hacer, moverme el pañuelo, levantarme el pañuelo y tirármelo para otro lado. Un demonio lo puede hacer, o un conjunto de demonios lo pueden hacer, pero tendrían que concentrar toda su energía y ser demonios de alto poder para que con la energía, porque ellos conocen los canales, ellos conocen canales cuánticos por donde transmitir esa energía y poder mover un objeto físico desde lo espiritual. Pero si un demonio hace eso, hermano, quedaría agotado en su energía, porque ustedes saben que esas son energías espirituales. Yo sé, siempre lo repito, hay hermanos que no les gusta mucho esa palabra energía, pero ¿qué podemos hacer? Todo está hecho de energía. Y la energía física no es sino una revelación de la energía espiritual. Entonces, ¿qué hacen los brujos? Los brujos, los médiums, los hechiceros, los satanistas, los hechiceros se prestan como medium. Y entonces cuando los espíritus tienen un colaborador terrenal humano aquí en la tierra, entonces pueden entrar, hacer y deshacer en lo físico. Hacen ruidos, hacen cosas, tiran puertas, mueven objetos, porque hay un colaborador físico aquí en la tierra que coopera con esos espíritus. Así son las cosas. El mismo Dios que no se salta sus propias leyes, Él no tiene autoridad en lo físico, en tanto el ser humano no se lo permita. Por eso el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. O sea, Él no es un violador. Aunque tiene el poder para entrar cuando le plazca, no lo hace porque Él no se va a saltar sus propios mandamientos, sus propias reglas. Él tiene que esperar que alguien aquí le abra la puerta. Y por eso el Señor Jesús, solamente hasta después de morir y resucitar, fue que pudo decir: toda potestad me es dada en el cielo. Siempre ha tenido potestad en el cielo. Y luego dice: y en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque para tener potestad en la tierra tenía que hacerse hombre, porque el Dios que le dijo al hombre: serás Señor, señorearás en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo y en toda la tierra. Ese Dios que le delegó esa autoridad al hombre no se la ha quitado. Lo que pasa fue que el hombre le cedió el control del sistema del mundo a Satanás. Pero el hombre conserva la potestad de lo terrenal, de lo físico. Entonces el Señor le tocó hacerse hombre humano para tomar y reclamar esa potestad terrenal y luego delegar esa autoridad en la iglesia. Eso es hermoso, eso es sorprendente. ¿Por qué estoy enseñando todo esto? Porque resulta que hay un pasaje de la Biblia, el famoso pasaje de la pitonisa de Dor, allá en el primer libro de Samuel, cuando Saúl visita a esa pitonisa. Vamos a leer algo allí, en el capítulo 28 de Samuel. Capítulo 28 de Samuel, dice: entonces Saúl, verso 10, le juró por Jehová a la pitonisa.
le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, eso es un juramento, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Hermano, el reino de la muerte, los muertos están donde están, y es prohibido por la ley de Moisés invocar a los muertos. ¿Por qué Dios prohíbe invocar a los muertos? ¿No será porque es posible hacerlos venir, o sea, esos espíritus, o por lo menos espíritus que se disfrazan y toman la identidad del difunto, y esto es abominación delante del Señor? O sea, no nos vamos a cerrar en la mente y vamos a ser dogmáticos en ser ingenuos y creer que es que no hay un poder oscuro, demoníaco, capaz de hacer venir espíritus desde el reino de la muerte. No para que se queden como fantasmas por ahí, no, eso no. Los que se dicen ser fantasmas y toman la personalidad de los difuntos y andan por ahí presentándose y haciendo cosas, esos son demonios disfrazados del difunto. Toman la personalidad y la identidad del difunto. Pero que un difunto, el espíritu de un difunto se pueda invocar y pueda hacerlo venir al menos por unos minutos, eso es otra cosa. O no hablemos de difuntos, hablemos de los espíritus encarcelados en prisiones eternas, pueden ser invocados a través de ritos, a través de sacrificios, y ellos pueden venir, se abren portales y ellos pueden pasar al menos por unos instantes y luego regresan porque ellos son prisioneros. Pero la legalidad del hombre es capaz de hacer esto. Y después del diluvio, pero voy a terminar de leer aquí. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Atención, dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses, esos dioses son ángeles pero caídos, y dice que suben de la tierra. O sea, esos dioses que son ángeles caídos están trayendo a Samuel. Parece que es lo que dice. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando su rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, y empieza a decir que era Samuel el que hablaba. ¿Se da cuenta? Entonces, bueno, sería impropio pensar que Dios que no quiere hablarle a Saúl por medios legítimos, ahora lo haga por medios impropios. Pero mucho de lo que informó Saúl pudo haberse sabido mediante una vigilancia de los espíritus en cuanto al probable resultado que habría en la batalla al día siguiente. Pero la referencia a que Samuel era el que hablaba es común en los espíritus de engaño, apropiándose de la identidad de alguien más. Que haya sido Samuel o no haya sido Samuel, yo prefiero pensar que no era Samuel, pero que los dioses, es decir, ángeles que traían un espíritu disfrazado de Samuel, viniendo desde la oscuridad, hermano, por la invocación de una adivina, de una pitonisa, nos da a entender que el ser humano tiene potestad de hacer ciertos rituales que son abominación para Dios, pero que logran traer espíritus. Entonces, la visitación de espíritus corruptos que habían estado engañando y corrompiendo los hombres del mundo antediluviano, no anti, sino antediluvianos, ahora vuelven a venir a engañar y a seducir y a corromper a el nuevo comienzo de la humanidad después del diluvio. Y aquí ya vemos al último hijo de Canaán
corrompido, accediendo a su abuelo Noé. Entonces, hermano, esto es un pasaje en Génesis muy tremendo. Pero mis amados, ustedes no coman entero. No coman entero. Juzguen, investiguen y pídanle al Espíritu Santo que ilumine su entendimiento de si la interpretación que hemos hecho esta noche de este pasaje es correcta o no. No me crean a mí. Créanle a la palabra de Dios, al Espíritu Santo. Pero desen la tarea de investigarlo. Pero ¿qué lección nos queda a nosotros de esto? Hermanos, aprendemos sobre la autoridad delegada de Dios. Dios delegó una autoridad en Noé. Noé era la autoridad delegada de Dios. ¿Y cometió un error? Sí. ¿Se embriagó? Sí. Pero eso no le daba el derecho ni a su nieto, ni a su hijo Cam, en mofarse de la condición en la que estaba, condición paupérrima que estaba Noé. Tan embriagado estaba que si es verdad que fue accedido por Canaán, no se dio cuenta sino hasta cuando despertó. Pero a pesar de esto, la autoridad delegada seguía en él, porque la maldición surtió los estragos más nefastos sobre los cananitas o los cananeos que habitaron toda la tierra de Canaán y de la cual Dios prometió para el pueblo y la nación de Israel, cuyos habitantes fueron derrotados por los israelitas en tiempos de Josué, y Josué conquistó la tierra. Porque los cananeos tuvieron toda forma de depravación, de corrupción, de idolatría semejante a la condición que había en el mundo antediluviano. Ellos tenían formas de adoración a los demonios, a los cuales llamaban dioses. Canaán se corrompió después del diluvio. Objeto, digámoslo así, demoníaco, objetivo demoníaco, para empezar a corromper nuevamente a los hombres en la tierra después del diluvio. Y los hombres tuvieron que haber aprendido a invocar esos demonios, porque esas mezclas que ocurrieron en el mundo antediluviano vuelven a presentarse después del diluvio, y en tiempos de Abraham eso ya era común. Habían reyes gigantes en la época de Abraham, en la época de Moisés, en la época de Josué y en la época de David. Todavía habían esas mezclas, y no se sorprenda usted, mi hermano, todavía las hay. Esas mezclas todavía las hay. Y son los de la élite mundial. Siempre lo han sido desde la antigüedad y lo siguen siendo. Por eso el Señor dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. ¿Qué diferencia, me dice el hermano Alberto Freddy, qué diferencia entre anti y ante? Gracias, hermano, por la pregunta. Si yo digo antidiluviano, estoy diciendo contra el diluvio. Entonces, anti es contra y ante es antes del diluvio. Amén. Mis amados, mis amadas, muchas gracias por acompañarme en estas enseñanzas del Génesis. Gracias al Señor. Hoy pudimos completar, y con la ayuda de Dios, mañana a las 8:30, mañana viernes, 8:30 de la noche, volveremos aquí a considerar otro pasaje de Génesis y vamos a avanzar en nuestro estudio. Hasta mañana, un abrazo, 1000 bendiciones. Los quiero mucho.